En Uruguay, los alumnos que entran juntos a la escuela no necesariamente nacieron en el mismo año. Y eso puede estar teniendo un impacto sobre sus aprendizajes. La edad de ingreso a la escuela uruguaya se dice, a los 6 años. La mayoría los tiene cumplidos ya cuando empieza el periodo lectivo. Pero hoy hay margen para que entre al curso quienes cumplen 6 años hasta el 30 de abril. E incluso seguramente muchos conozcan casos de gente nacida en mayo o hasta junio que estaba en la misma generación con estudiantes nacidos el año previo. Esta es la norma para el sistema educativo nacional desde hace aproximadamente medio siglo. Sin embargo, esas diferencias en la edad relativa afectan los rendimientos de estos niños más chicos que el resto y desembocan en una tasa más alta de repetición. Eso es lo que surge, por ejemplo, de un estudio elaborado por la maestra Gabriela Salsamendi, magíster en Educación Social y Política. ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Hay que cambiar entonces la fecha de corte para ingresar a primero de escuela? Bueno, con Gabriela Salsamendi vamos a dialogar a partir de este momento. Gabriela también es coordinadora del Departamento de Evaluación de Aprendizajes en la ANEP. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida, un gusto saludarte. El gusto es mío, Romina, gracias. Bueno, una primera pregunta. Hablemos primero del origen de este tema, digamos. Ese margen que se da en la edad mínima para ingresar a la escuela no está basado en una cuestión pedagógica, sino más bien administrativa, ¿puede ser? Sí, sin duda. Es decir, la fecha de corte, como le llamo en la tesis, en Uruguay es el 30 de abril y sin duda es una decisión administrativa. Pudo haber sido cualquier otro día. Cuando uno rastrea en la historia de las resoluciones en inicial y primaria, en el ex Consejo de Educación Inicial y Primaria, ahora Dirección General, no encuentra un sustento claro acerca de por qué se toma la decisión del 30 de abril. Hay alguna circular que marca el 10 de mayo también, después se corre, y el 30 de abril es en definitiva la fecha que nos rige actualmente desde hace medio siglo, tal como vos lo dijiste. Veía una nota del diario El País hace unos días, la semana pasada concretamente, donde lo asocia con el reclamo, esa fecha ahí media arbitraria, la asocia con el reclamo de una madre que planteó en la década del 60 que su hijo, nacido en marzo, tenía que esperar mucho para entrar a la escuela, ¿no? Y ahí se dio esa flexibilización. Hay algunos corrillos que dicen eso de la madre, hay otros que dicen que era un sobrino de algún inspector, de alguna inspectora, pero no hay nada de eso que se haya podido mostrar, por lo menos con las piezas administrativas con las que yo he manejado. Seguro que alguien lo sabe, pero no soy yo. ¿Y qué ocurre en otros países? ¿Hay otros ejemplos donde la fecha de corte sea posterior al comienzo del año lectivo? En general lo que hacen los países es alinear la fecha de corte o bien con el calendario gregoriano y hacerlo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, o con el inicio del curso. Para el hemisferio sur, alrededor de febrero-marzo, según el país; para el hemisferio norte, entre agosto-septiembre, según el país. Es raro el caso uruguayo en donde tenemos, la fecha de inicio del año gregoriano, la fecha de inicio del año lectivo y una fecha de corte de la entrada a los grados de inicial, que es donde empiezan los niños, distinta de las dos anteriores. Esa es la situación rara que tiene Uruguay, digamos. Sí, aclaremos ahí el concepto capaz de edad relativa, ¿no? Porque edad relativa hay siempre, sea cual sea la fecha de corte, ¿no? Porque si el cambio de criterio se establece el 1 de enero como límite, los niños que cumplan años a fines de diciembre van a tener casi un año de diferencia de edad casi con los nacidos en los primeros días de enero, ¿no? El tema es que acá Totalmente. Se da este otro plus, digamos, ¿no? Totalmente, es así tal como lo dijiste, sea cual sea la fecha que uno marque, siempre va a tener... Ahí te estamos perdiendo un poquito de la... Ahí, perdona, Gabriela, a ver ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Sí. No, me decías que siempre es así. Que independientemente de la fecha de corte que uno marque, siempre va a haber estudiantes mayores y estudiantes menores, y va a haber, efectos para los estudiantes menores que inciden en sus rendimientos, en su calificación, en comparación con los mayores. Eso es independiente de la fecha que uno marque, y yo lo recalco en mi tesis de maestría en más de una oportunidad. Además de mostrar estos efectos de la edad relativa en lo que tiene que ver con la evaluación infantil temprana en 2016, cuando estos estudiantes estaban en inicial,
o en las calificaciones de los años posteriores, de 2016 a 2020, yo pongo el foco en este tema de que independientemente de cuál sea la fecha, siempre va a haber una diferencia y por tanto no es la solución cambiar la fecha. La solución tiene más que ver con esto de personalizar los procesos de enseñanza. De todos modos, hay algo que vos dijiste que es fundamental y es esta situación anómala de Uruguay de tener la fecha corrida del inicio del año lectivo. Por eso yo recomiendo, y hay datos al respecto que muestran cuál es la conveniencia de alinear la fecha de corte de los grados escolares con la del inicio del año lectivo, es decir, al 1 de marzo. Vos como maestra habías notado, digamos, intuitivamente que se daban ciertas diferencias de madurez, ¿no? Entre los chicos nacidos al año siguiente, por así decirlo, ¿no? Percibías algo intuitivamente. Sí, yo creo que todos los que somos maestros hemos visto eso en las aulas, esas diferencias que se dan en muchos casos en donde uno ve, sobre todo en las clases inferiores, en los niveles de inicial, en primero y en segundo, niños que son como más devotes, y que cuando uno mira, en general sucede eso de que son más chicos. Pero a su vez, siendo maestra también de grados superiores, muchos años tuve quinto y sexto año, veía que las experiencias de repetición de los alumnos que yo recibía en esas clases superiores se daban más comúnmente en los niños que habían sido, digamos, que eran los más chicos de la clase cuando iniciaron su escolaridad. Entonces, eso me despertaba una curiosidad gigante. Siempre hay excepciones, claro que sí. Siempre uno dice, no, pero yo conozco a fulana que es de marzo y le iba bárbaro. Seguro, porque no es solamente un componente que tiene que ver con la edad y tampoco creemos que en un enfoque innatista en donde, bueno, según el mes que nacés tenés tal madurez. No, sabemos que hay muchos componentes en lo que tiene que ver con la maduración, que hacen, digamos, que tienen que ver con el contexto familiar, con las interacciones de calidad que puedan haber tenido los niños y las niñas durante su etapa de educación inicial, que es clave en este tema. Es decir, hay muchos componentes, tiene que ver también con su estado nutricional, con su genética, con su ambiente, hay muchas cosas. Lo que sí vemos es que cuando miramos grandes números, como en este estudio, en donde se siguió a 15.529 niños, hay más predisposición a repetir cuando son más chicos y hay menos chance de tener buenas calificaciones cuando son más chicos, siempre en comparación con los grandes de cada generación. Claro. Y a veces incluso salvando esas diferencias que vos decías, o sea, o niños de un entorno similar, con iguales estímulos y demás, ahí se nota que esa diferencia entonces también, por supuesto que lo otro, ni que hablar, que pesa muchísimo y es capaz que en algunos casos preponderante, pero esto, cuando ves grandes números como esta cantidad de niños, entonces termina siendo un aspecto por lo menos a considerar, ¿no? Y por lo menos a plantear a la hora de lo que tiene que ver con el debate educativo y las prácticas pedagógicas, ¿no? Exacto, porque además ahí lo que pasa es que los niños no... Ahí te perdimos de vuelta, Gabriela, a ver. A ver, ahora ahí. ¿Sí? No, que me decías, los niños no eligen, ¿no? Es como... No eligen nacer, vos no elegiste nacer en el mes que naciste y yo tampoco y nadie. Entonces, bueno, ahí hay un factor que es, digamos, exógeno al niño, que es la edad, y que uno podría decir, bueno, tengamos cuidado con estos niños que nacieron en enero, en febrero, en marzo y en abril, que son los más chicos, y consideremos este punto, este tema de la edad a la hora de calificarlos, de definir una posible repetición, etcétera. Ese es el punto clave en esta situación. No es solo mover la fecha, sino esta consideración a una situación particular que se da en todos los contextos, porque cuando uno controla el quintil de la escuela, es decir, el contexto socioeconómico y cultural de la escuela, se da entre los pobres y entre los ricos la misma situación. Cuando uno controla si la escuela es urbana o es rural, se da del mismo modo. Y cuando uno controla por sexo, niñas y varones, también se da del mismo modo. Es decir, siempre en cualquiera de esas condiciones, los menores de cada generación tienen menos posibilidades de tener buenas notas y más posibilidades de repetir en comparación con los mayores.
decías antes, Gabriela, que bueno, esa inquietud como maestra, digamos, donde percibías intuitivamente que esto se daba, esta falta de madurez. En algún momento señalás que en esos primeros años, sobre todo, las maestras tienden a poner más en el carné, ¿no? Esa falta de madurez que se asocia más a esto que estamos hablando, ¿no? A todavía ese desarrollo cognitivo, incluso con en esas diferencias de meses, capaz. Pero contemos un poco más del estudio, de cómo llevaste esa intuición a la maestría, ¿no? Es un estudio que te llevó años, además, porque acompañaste a los niños que terminaron en educación inicial en 2016 hasta cuarto grado de primaria en 2020, ¿verdad? Sí, es así. Lo que hice fue un seguimiento, un estudio longitudinal de panel, es decir, ese panel de niños, que fueron 15.529, correspondía al 42% de la matrícula que estaba inscripta en nivel inicial 5 en 2016, que eran 37.170 estudiantes. Es decir, no es un grupito de niños, sino que es casi la mitad de los niños de una generación, de una cohorte, que transitan por nuestra educación. Esos niños fueron evaluados en 2016 con una herramienta que se llama evaluación infantil temprana. Esa evaluación la aplicaban los maestros en el aula, en nivel 4 y en nivel 5. Yo tomé los datos de nivel 5. Era una evaluación de desarrollo que medía 5 dimensiones del desarrollo infantil, y ahí en esa primera evaluación pudimos ver que los menores de cada generación tenían menos chances de ser verdes, digamos. Los verdes eran los que tenían el desarrollo esperado. Era como la medida resumen de esas 5 dimensiones. Y por el contrario, los mayores tenían más chances de ser verdes. Esa fue como la primera señal clara en relación a este tema de la edad. Eso después tuvo como consecuencia un debate público que se dio allá por 2017 en torno a la posibilidad de cambiar o no la fecha de corte, en donde había dos posturas claras, quienes decían que sí había que cambiarlo al 1 de marzo o incluso al 1 de enero para lograr que todos los niños entraran con más cantidad de experiencias de vida a la hora de iniciar el primer año escolar, y quienes decían que no, que correr la fecha en definitiva lo que hacía era atrasar el ingreso a las posibilidades de escolarizarse de niños que requerían una escolarización temprana, justamente porque en sus contextos no estaban teniendo la estimulación suficiente. Eso quedó en el debate, pasó a discusión de ATD por escuelas. Fue un debate que no se saldó y quedó ahí como en el aire, digamos. Eso se suma a mi inquietud y a esto que yo había visto como maestra de aula durante tantos años, y me lleva entonces a hacer este seguimiento en donde, como decía, sigo a este panel de estudiantes que en 2016 hicieron nivel 5, en 2017 primero, en 2018 segundo, en 2019 tercero y en 2020 cuarto. La mayor parte de ellos, hay algunos que en algún año lo encontramos en el año anterior, ¿verdad? Porque repitieron justamente. Y lo que hice fue mirar, separando por los meses de nacimiento, cómo les había ido según ese mes de nacimiento a los más chicos y a los más grandes en relación a la repetición y a las calificaciones obtenidas. Ahí está, ahí tomaste como dos variables relativamente objetivas en cuanto a tener indicios de que se daba esta diferencia, ¿no? Las notas que alcanzaban y el nivel de repetición en cada caso. Y vayamos a los números, ¿no? Bien. Bueno, lo primero que pude ver es que cuando uno mira el efecto de la edad relativa durante la trayectoria escolar, en los 4 primeros años de escolaridad, los más chicos tuvieron más chances de repetir que los más grandes. Yendo a los números, lo que observé es que los menores acumulaban una mayor proporción de repetidores ya al inicio de la serie, en 2017. Es decir, ya en primer año había más repetidores entre los menores que entre los mayores. Entre los menores, déjame mirar acá los datos así te digo tal cual, entre los menores el 14% repetía y entre los mayores no llegaba al 1% en primer año. ¿Sí? Cuando llegamos a cuarto año, la proporción acumulada, es decir, al cuarto año del estudio, que es 2020, los menores tenían un 22% de posibilidades de haber repetido frente a los mayores, que eran un 14,4%. Si uno mira además esto en relación al panel en general, el panel en general era un 17,8%.
Es decir, los menores de verdad estaban en peores condiciones que la medida general del panel y los mayores estaban en mejores condiciones que la medida general. Si bien no son grandes diferencias, son diferencias que son injustas en ese sentido que yo decía antes. Es como una suerte de precio a pagar que tiene el estudiante por haber nacido en un mes que no eligió nacer, ¿no? Claro. Es decir, es como rehén de una decisión administrativa, en definitiva. Tal cual. Y después en lo que tiene que ver con el carné, las notas también, ¿no? Se daban en el carné de primer año, por ejemplo, el 43% de los mayores promovió con calificaciones superiores a muy bueno sobresaliente, mientras que solo lo hizo el 27% de los de menor edad, ¿no? Exacto, y de vuelta, estoy trabajando con grandes números, porque el oyente podría decir, bueno, pero eso depende también del criterio del maestro, ¿no? Hay maestros que para un maestro un niño es sobresaliente y para otro maestro el sobresaliente implica otras cosas y de repente es más machete, le pone menos notas. Cuando uno trabaja con grandes números, estas diferencias que son, caso a caso, se diluyen. Entonces, podemos decir estas cosas que estamos diciendo justamente porque el número es grande, ¿sí? De todos modos, insisto, la pretensión de la tesis es poner el foco en la personalización de los procesos de enseñanza, porque sea cual sea el corrimiento que se dé o no se dé, en cuanto a la fecha de corte, lo interesante acá es que los maestros debemos salir de ese paradigma en donde, bueno, todos los niños aprenden lo mismo, del mismo modo y en el mismo momento. Esa escuela terminó, esa escuela hay que enterrarla porque no existe más. No existe más que todos aprendan lo mismo, del mismo modo y al mismo momento. Por suerte, estamos, aplaudiendo y celebrando la diversidad entre las personas y en ese sentido la escuela tiene el deber de ayornarse y atender de verdad esa diversidad. Me gusta después retomar este concepto. Te quería preguntar una cosa antes respecto a la investigación, ¿no? Porque al hacer el seguimiento que hiciste tú de esas generaciones, también lo que pudiste comprobar es que notaste que esa diferencia en el rendimiento persiste en el tiempo, ¿no? Está bien, capaz que en el liceo se nota un poco menos, o habrá que juntar más evidencia en ese sentido, pero claro, al hacerlo uno puede decir, bueno, capaz que era una cosa de primero, capaz que era una cosa de segundo, o lo que pasaba en 5 años de educación inicial, pero lo hiciste hasta cuarto y ahí efectivamente esa diferencia se mantiene, ¿no? Ese rezago de los más chicos se mantiene entonces, ¿no? Sí, hasta ahí, hasta donde pude ver, porque fueron los datos hasta 2020, las diferencias se mantienen. De todos modos, es necesario, para ser más concluyente con este tema, hacer un seguimiento un poco más largo. Hay estudios que muestran que las diferencias se diluyen al pasar el tiempo por el propio efecto de la escuela. Es decir, habría que ver qué es lo que pasa al final de sexto de escuela, habría que ver qué es lo que pasa en tercero de educación media o en sexto de educación media. Entonces, ver no solamente a quienes mantenemos en el sistema, sino también qué pasa con los que perdemos y si los que perdemos tienen alguna relación con este tema. Sin duda que hay otros factores que son muchísimo más determinantes a la hora de pensar en la repetición, en las calificaciones o incluso en la pérdida de los alumnos, que tienen más que ver con el contexto, que tienen más que ver con las cuestiones más intrafamiliares o comunitarias, en fin. Pero esta diferencia, que si bien no es grande, afecta a un grupo importante de estudiantes, es una diferencia que uno podría alertar sobre ella, distinto de otras, ¿no? Que son mucho más difíciles de cambiar. Esta es una diferencia, digamos, relativamente fácil de cambiar, porque alcanza con hacer algún movimiento con respecto a la fecha de corte, o no, pero sí en esto de impulsar la personalización de los procesos de enseñanza, que hay absoluto consenso en eso, es decir, esta administración está trabajando con fuerza en este tema de la personalización, pero también lo han hecho todas las administraciones anteriores. Hay un gran empuje hacia la inclusión, hay un gran empuje hacia la atención a la diversidad, por lo menos en los últimos 15, 20 años. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Gabriela Saltamendi, maestra, magíster en educación, que hizo esta tesis justamente de maestría a partir de la edad de los niños y los logros en los aprendizajes. Una investigación
una tesis de maestría, comprobó que los estudiantes más chicos, o sea, que inician primaria antes de cumplir los 6 años, tienen más chances de repetir, menos posibilidades de conseguir las mejores calificaciones y sobre todo un desarrollo cognitivo más inmaduro. Ese es uno de los aspectos que aborda la tesis de maestría de Gabriela Salsamendi, maestra, magíster en educación ahora. Gabriela, tengo muchos mensajes, pero un aspecto a considerar es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante esta constatación? Tú decías ahí al pasar que teniendo esta evidencia, entonces la pregunta es qué hacer, y una posibilidad sería correr esa fecha de corte al 1 de marzo. En principio, es lo que vos planteabas en tu tesis, que resolvería algunos problemas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que seguro que cambiar la fecha del 1 de marzo no es la solución, es decir, es parte de la solución en el sentido que hay un grupo de niños que van a entrar con más edad y por lo tanto con más experiencia, pero eso no soluciona el problema, es decir, vas a tener igual más chicos y más grandes en cada generación, solamente que los más grandes no van a ser los de mayo, van a ser los de marzo, y los más chicos no van a ser los de abril, van a ser los de febrero, es decir, me parece que hay otras cosas que son mucho más importantes que el cambio de fecha. En primer lugar... Ahí, perdón, te hago un paréntesis antes de hablar de eso, porque hay quien plantea desde la audiencia, ¿no sería posible que hubiera un sistema que evaluara situaciones particulares? Por ejemplo, que se fuera flexible en torno a el desarrollo que tuviera el niño al momento del ingreso, más allá de esa fecha de corte, o sea, que se fuera más flexible en función de si está como para empezar primer año ahí en ese momento o si tiene que esperar un poquito más, ¿no? O hay otros que plantean, bueno, ¿y no tendría que haber más de un primero? Por ejemplo, que haya un primero con niños más grandes y un primero con niños más chicos, de forma que tuviera cada maestro un grupo más homogéneo, plantea. Entiendo las preguntas y las inquietudes de los oyentes. De hecho, en algún momento se pensó en hacer alguna especie de evaluación más de corte cognitiva para el ingreso. El punto de eso es que te perdés digamos, parte de la ganancia de tener un grupo diverso. Es decir, lo bueno de tener niños mayores con niños menores o niños con un nivel de maduración superior a otros en algunas dimensiones, mientras otros están más adelantados en otras y demás, tiene que ver con lo que Vygotsky hablaba cuando hablaba de la interacción social y del aprendizaje en la zona de desarrollo próximo. Es decir, cómo en la interacción entre los mismos estudiantes hay aprendizaje y se da aprendizaje justamente en relación a esas diferencias. Si uno tuviera un grupo tan homogéneo en alguna cuestión en la que se te ocurra, ¿no? Seguro que te perdés parte de la ganancia de tener diferencia. Tener diferencias en la clase es algo bueno. Ahí está, ahí está. Ahí vamos al centro de la cuestión que vos planteás, ¿no? Más de fondo, que es esta idea de cambiar la cabeza un poco, ¿no? De cambiar el modelo. Difícil, ¿eh? Exacto, y esto es lo más difícil, Romina, porque, a ver, es mucho más fácil si uno tiene en el aula a todos los niños igualitos, con el mismo interés, con la misma dificultad, aprendiendo al mismo tiempo y del mismo modo. Eso es mucho más fácil, porque entonces haces una propuesta única que la haces, digamos, de la manera, del modo que esos niños son capaces de aprender, y es para todos lo mismo. Sin embargo, la escuela de hoy, el aula diversa, nos interpela y nos desafía a tener más de una planificación en el aula. Claro, ahí rompe el concepto de escuela bareliana ese que teníamos, ¿no? Más de donde se trata a todos los estudiantes por igual, y eso nos enorgullecía y era como el modelo a seguir. Ahora, el cambio un poco de paradigma en la educación es el otro, ¿no? Que hay que aceptar esas diferencias y hay que visibilizar esas diferencias que se dan entre los niños, porque incluso esas diferencias, como decías vos, son las que aportan la riqueza, ¿no? Sin duda, si todos fuéramos iguales, el mundo sería aburridísimo. Y si en la clase todos fueran aprendiendo del mismo modo, también sería aburridísimo. El punto acá es cómo esto nos desafía como docentes en ese sentido que yo decía. No hay una planificación única, no hay tareas únicas. Hay niños que acceden al conocimiento leyendo y escribiendo, mientras otros necesitan verlo en un audiovisual, otros necesitan escucharlo, otros necesitan interactuar con un par, otro necesita trabajar solo, otro necesita hablarlo con el maestro.
Y eso implica que en la clase vos desplegas una serie de planificaciones y de estrategias que impulsan distintas propuestas con distintas consignas adaptadas a cada una de esas individualidades. Es muy difícil, pero hay mucha experiencia Es más en desafiante, Uruguay. ¿no? Digo, como maestra, a Claro ver. que sí. Era mucho más Seguro. sencillo tener eso que decías, una única planificación y listo. Y bueno, y el que llegaba, llegaba, y el que aprendía por ahí, y el que no, se iba quedando rezagado, quizás, ¿no? En esos Claro, claro, conocimientos. exacto. Es mucho más fácil. Eso es mucho más fácil. Ahora, el desafío está en esto otro, en cómo armás un aula en donde desestructurás una única planificación. Vas a abordar, sí, el mismo objeto de conocimiento, pero reconociendo que los alumnos acceden a ese objeto de conocimiento por por distintas modalidades y que tienen distinto tiempo para llegar a ese objeto de conocimiento. Entonces, a mí me parece que hay que rastrear muy bien qué es lo que pasa con las aulas rurales, en donde la didáctica multigrado ya, digamos, supone el trabajo con distintas planificaciones a la interna de un aula, ya supone el trabajo con distintos niveles. Y muchas veces se trabaja sobre un mismo objeto de conocimiento, pero con distintos niveles de conceptualización de acuerdo al grado. Es todo un desafío, O pero sea, existen sería. en el mundo escuelas no graduadas, existen en el mundo experiencias en donde las escuelas no funcionan por grados, en donde los niños entran con 6 años a primero, con 7 a segundo, y suponemos que eso hace que el aula ya sea homogénea y entonces podamos trabajar. Hay experiencias de ese estilo en donde se genera mucho más autonomía en los estudiantes a la hora de hacer esos recorridos y se genera también mayor autonomía en los centros educativos para que los colectivos piensen distintas maneras de hacer escuela y puedan reestructurar sus aulas y sus grupos, independientemente de que los niños en la lista estén en el grupo primero A y este otro esté en cuarto B, pero hay maestros y escuelas actualmente en Uruguay que rompen esas estructuras de grado y trabajan en algunos momentos de la semana con niños de distintos grados apoyando el conocimiento. Esa, perdón, podría ser una de las soluciones, o sea, más de fondo, digamos, que tú planteas, ¿no? Que tú pones a consideración después de haber hecho el estudio, ¿no? Una es eso, cambiar la fecha de corte, que se ajuste un poquito, pero igual vamos a seguir teniendo esto, niños más chicos y niños más grandes. La otra posibilidad es ir a ese sistema, salir de ese sistema, digamos, aula monogrado e ir a algo más de este tipo, ¿no? Ahora, mencionabas lo de las escuelas rurales y ahí parece clarísimo, pero decías, hay experiencias que ya se están haciendo, por lo menos de interacción, algo más que informal, que implique más una planificación o que maestras trabajan en conjunto de distintos grados, de primero y segundo, de segundo y tercero, y por ahí se da. Sí, hay muchas experiencias, por suerte. Yo tuve la suerte de recorrer varias escuelas en los últimos años en distintos departamentos y ver de primera mano estas desestructuraciones de los grados escolares tradicionales. Hay un impulso fuerte a trabajar por ciclos. A los perfiles de egreso que existen actualmente en primaria, que están diseñados con, digamos, descriptos a tercero y a sexto, permiten también y de algún modo promueven el trabajo más desestructurado, en donde uno como maestro mira, bueno, ¿qué es lo que tienen que saber mis estudiantes al finalizar tercero? Y entonces primero, segundo y tercero se convierte como en un gran bloque de trabajo en donde independientemente de que yo sea la maestra de primero, vamos a suponer, tengo niños que de repente pueden venir alguna vez y son de segundo y trabajan conmigo en mi clase y al mismo tiempo yo voy a mandar a algunos de mi primero con la maestra de segundo porque veo que ahí van a poder adelantar, vaya a saber en qué cosa. Es decir, existe esa flexibilidad en primaria, se viene impulsando desde hace muchos años. La inspección técnica trabaja, digamos, muy cerca de los territorios con todo su cuerpo de supervisores y de algún modo se promueven estas instancias más desestructurantes y de focalización en la personalización de los procesos. Mira, veía mensajes desde la audiencia. Silvia dice, tengo la experiencia de mi hija que concurrió a una escuela rural multigrado y fue excelente la experiencia. Con 4 años ya leía por estar con niños más grandes, dice. Hay quien también apunta, bueno, pero las escuelas rurales, por ejemplo, Mónica dice, se emplea la pedagogía multigrado, pero son mucho menos niños por clase, ¿no? Eso también es un desafío. Sin duda. Hay muchos, a ver.
¿Qué pasa con...? Bueno, por ejemplo, Mercedes dice... Imposible múltiples propuestas con un solo docente y en un solo ámbito. En países desarrollados la dinámica es con varios docentes, varios auxiliares y especialistas y en diversos espacios, dice. ¿Eso es un poco la experiencia internacional? Hay de todo, hay eso y hay experiencias, por ejemplo, en Argentina, que tienen recursos parecidos a los nuestros en las escuelas, en donde los espacios también son limitados y los recursos humanos también, en donde han encontrado otras formas de flexibilizar. Y repito, acá en Uruguay hay muchas experiencias de escuelas grandes, no de escuelas chicas, que es el caso más pegado a lo rural, ¿no? En donde buscan las maneras de desestructurar. Hay varios casos acá en Montevideo, en Canelones, es decir, me vienen a la memoria, no quiero nombrar a ninguna escuela en particular, en Salto también, en donde se han desestructurado los grados escolares con los mismos maestros. De repente, cuarto, quinto y sexto, que tienen 3 maestros, uno de cuarto, uno de quinto y uno de sexto, y 2 veces por semana o lo que sea, el maestro de sexto atiende a los niveles superiores de cuarto, de quinto y de sexto, mientras que el maestro de quinto atiende a los niveles inferiores de cuarto, de quinto y de sexto, y el maestro de cuarto a los del medio, o como sea que se dividan, para un tema en particular, por ejemplo, para atender, no sé, el cálculo con naturales en matemáticas. Entonces, hay como, digamos, distintas formas de movilizar el sistema en ese sentido. Perfecto. Estoy mirando, otras experiencias, ¿no? Cómo nosotros lo veíamos recién a partir de tu investigación de una manera, y acá escribe una mamá que dice... Al respecto de la entrevista sobre edad en primaria, tengo un hijo en primaria, ahora por ingresar a segundo, identificado como con altas capacidades. Vengo luchando la escuela pública, dice, para adecuarlo. Se aburre horriblemente, para peor cumple en julio, por lo cual es de los más grandes además, lo que hace que la diferencia sea aún mayor. Adelantarlo parece que fuera un pecado, dice. Bueno, en realidad para nada. Primaria tiene piezas normativas que son de avanzada, que justamente flexibilizan el pasaje de grado. Yo no me acuerdo de memoria, pero creo que es el acta 117 de 2017 o 2018, no tendría que buscar, que es una pieza normativa que toma una resolución que era la 200, la circular 200, que flexibiliza el pasaje de grado y habla de las promociones extraordinarias y las promociones ordinarias, y justamente las promociones extraordinarias atienden, entre otros casos, los de las altas capacidades. Está allí descrito en esa circular, y eso lo que habilita es que un maestro que toma una decisión de pasaje de grado con un niño de altas capacidades lo puede hacer en cualquier momento del año. Bien, mira, ese es un dato interesante. Porque esta mamá nos cuenta, dice, a modo de ejemplo, dice, él es fluido desde hace mucho tiempo. A mediados del año pasado, cuando cursaba primero, lo encontré leyendo trabado. Y le pregunté qué pasaba. Y le respondió, estoy practicando para leer como mis amigos, dice. Ay, pobrecito. Pobrecito, tesoro. Pero quiero decir, hay mucha cosa de avanzada en Uruguay, como esa acta que no me acuerdo bien, creo que 117, no me acuerdo del año, que hace referencia justamente a eso, a la flexibilización, que en primaria existe, en secundaria es otra, en educación media en general es distinto, pero a nivel de primaria existen esas piezas. Yo las nombro en la tesis porque fue parte de la investigación que hice, esto de la posibilidad de flexibilizar el pasaje de grado. Y después, a propósito del concepto yo hablaba del cambio de paradigma, Cristina dice, y decía lo de la escuela valeriana, ¿no? Esa idea de la escuela valeriana, y está bien, Cristina, me marca un aspecto que tiene razón, que la idea o el concepto de escuela valeriana se refiere fundamentalmente al aspecto social, al derecho a la educación, sea cual sea la condición social, ¿no? Pero esa idea claramente existe, y por eso tendemos siempre a hablar de la escuela valeriana en ese sentido, pero también es cierto que estaba ese otro modelo de tiempo atrás de una única forma o ¿cómo lo definen ustedes como docentes, digamos? ¿Es una única forma de enseñar o es una escuela mucho más, lo que señalaban algunos oyentes, ¿no? Mucho más homogénea, que tendía como a homogeneizar y veían las diferencias más un problema que un aspecto que enriqueciera el ámbito educativo, ¿no?
Sin duda, de hecho, si uno mira las evaluaciones que hacen los maestros por los años 80, los diagnósticos que hacen, lo que señalan en general en esos diagnósticos es grupo muy heterogéneo, como algo malo, como algo negativo. Un grupo heterogéneo era algo negativo. Uno aspiraba a tener un grupo homogéneo, porque eso como que te garantizaba que vos estabas llevándolos todos para el mismo lado, del mismo modo, en fin. Que eso es un poco lo que hay que cambiar. Sí, lo de Varela que señala la oyente es así tal cual. Hay que considerar que Varela en su contexto histórico lo que tenía, digamos, en mente era acallar la barbarie gauchesca, ¿no? Y para eso sí, lo necesario era educarlos para que dejaran de ser bárbaros. Un poco por ahí es el legado. Claro, exacto. Bueno, Gabriela Celsamendi, maestra, magíster en Educación, Sociedad y Política por Flaxo. Muchas gracias, Gabriela, por compartir las principales conclusiones de tu tesis. ¿Está publicada? ¿Es pública? No. La verdad, no lo sé. Creo que debe estar pública en el repositorio de Flaxo. Hay que recordar que yo accedí a esta tesis gracias a un sistema de becas que estaban entre Flaxo y Consejo de Educación Inicial y Primaria y se ponían en un repositorio. Pero la verdad es que no sé si está publicada. Tendría que averiguarlo. Bien, porque hay quien plantea, incluso siendo docente, o esta mamá que nos escribía también, le gustaba la idea, la posibilidad de acceder a la tesis. Mirá, siguen llegando mensajes. Susana dice, tenemos que seguir al niño y no al sistema, cada niño tiene su ritmo distinto de maduración. Bueno, un poco reafirmando ahí lo que tú decías. Evidentemente el tema interesó a Gabriela, así que gracias y bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes, Romina, por el interés.